principio en esta tarde en el nombre del Señor. Voy a invitarles que se pongan de pie y para poder que así sus pulmones agarren el aire completito para soltar la alabanza en esta tarde. ¿Están gozosos? Sí. Vamos a alabar al Señor entonces, pero antes de eso vamos a pedirle a la dirección de Él, que nos guíe. Recuérdense que nos preparamos del domingo que pasado hasta para venir y dar el todo por el todo en la alabanza, ¿sí? Así que en el nombre del Señor vamos a orar. Bendito Cristo que estás en los cielos y también aquí entre nosotros. Nos gozamos, Padre, porque tu presencia sabemos que está. No es que a ver si va a estar. Está, Señor. Tu presencia está entre nosotros. Solo basta que nosotros demos el lugar a ello para sentir ese calor tuyo, abrazador, hermoso, precioso. Gracias, Señor, por estos momentos. Ayúdanos, pues, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos entonces a alabanza, mirar cuán bueno. Antes de que comience esta muchacha a ponerme los cantos de arriba, mirar cuán bueno y cuán delicioso es, ¿sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¡Vamos! A ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa, hermano? Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Una vez más, vamos a ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? A ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Amén. Sí, claro. Ahora sí, vamos al primer canto. Hay mucho por qué vivir. ¿Cuántos lo creen? Cristo tiene mucho que darnos. Y ese es el canto que vamos a entonar. Dice, hay mucho por qué vivir. A ver. A ver. Hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. ¡Vamos! Te da la paz, te da el amor, te da el gozo también. Te da la paz, te da el amor, te da el gozo también. Otra vez. Hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da el gozo también. Te da la paz, te da el amor, te da el gozo también. Te da el gozo también. Te da el gozo también. Amén. Claro que sí. Ay, hermanos. Siempre he dicho, Señor, lo único que siempre deseara que nunca se fueran de mi lado es la voz y las manos que me trabajen sobre este instrumento que tú me enseñaste de
los 13 años a tocarlo. Y no quiero perder ese gran talento que Dios me ha dado. Vamos a seguir enseñando. Levanta tu voz, hermano. Es necesario que sigamos levantando nuestra voz donde quiera que andemos. Amén. Sí, porque la gente no va a escuchar y va a decir, qué gustoso es esa persona, sí. Levanta tu voz, hermano mío, levanta tu voz y cuéntale al mundo que Dios te amó. No tengas temor, hermano mío, no tengas temor, que de los valientes se agrada a Dios. Oigan, oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor. Oigan bien, oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor. Levanta tu voz, hermano mío, levanta tu voz y cuéntale al mundo que Dios te amó. No tengas temor, hermano mío, no tengas temor, que de los valientes se agrada a Dios. ¡Vamos a ver! Oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor. Oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor. Amor, amor. Sí, claro. Quiere la gente amor. Hay una canción que dice, cristiana, que dice, hay un tesoro que vale más y más que el oro. Es un tesoro en 4 letras. Se llama amor. Fíjense bien. Qué hermosa, ¿verdad? Los cantos. Así que hay otros 2 suavecitos que se llama ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿Habrá algo que nos separe del amor de Dios? ¿Qué nos separará del amor de mi Señor? Oiga bien, ¿qué nos separará del amor de mi Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no nos podrá separar de mi Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no nos podrá separar. Una vez más, hermanos. ¿Qué nos separará del amor de mi Señor? ¿Qué nos separará del amor de mi Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no nos podrá separar de mi Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, no nos podrán separar. Nada habrá que nos pueda separar de ese hermoso amor
del Señor. Gloria a Dios. Hay otro canto que dice, llegó el amor a mi corazón. Fíjense, no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando llegó por primera vez ese amor del Señor y lo aceptaron a Cristo como su Salvador. Yo sí me recuerdo la fecha, 8 de marzo de 1966, y nunca se me ha olvidado. Amén. Tenía 9 años cuando yo pasé al frente junto con 18 jovencitos más. Aceptamos al Señor ahí en la colonia Alemán, ahí en Tijuana, Baja California. En esa misma noche nos bautizaron. No se esperó el pastor, dijo, no, vamos a bautizarlos a todos. Y gloria a Dios por ello. Aquí estamos. Siempre he sido inquieto desde niño y aquí sigo siendo inquieto. Un hermano de los que me reúno con él le decía yo a mi hermana ahí en el Swami. Otro se enoja porque dice que yo soy muy bromista. Y le dice al otro hermano, tú no tienes que ser, Moisés, como otros quieren que tú seas. Dice, sé como tú eres y sirve al Señor. Llegó el amor, oigan bien, a mi corazón. El amor de Dios se manifestó en mi buen Jesús. Llegó el amor. ¿A dónde, hermanos? A ver. Así es, el amor de Dios se manifestó en mi buen Jesús. Oiga bien, ya soy feliz al recordar que en el ayer tan solo fui un pecador, pero al venir Jesús llegó el amor. Ya soy feliz al recordar que en el ayer tan solo fui un pecador, pero al venir Jesús llegó el amor. Una vez más, aleluya, nuestro pastor. Llegó el amor, claro que sí. ¿A dónde? A mi corazón. El amor de Dios se manifestó en mi buen Jesús. Llegó el amor a mi corazón. El amor de Dios se manifestó en mi buen Jesús. Ya soy feliz, ya soy feliz al recordar que en el ayer tan solo fui un pecador, pero al venir Jesús llegó el amor. Ya soy, vamos, ya soy feliz al recordar que en el ayer tan solo fui un pecador, pero al venir Jesús llegó el amor. Llegó el amor. Te alabamos, Señor. Vamos al lugar de nuestro pastor. Dios te bendiga, varón. Bueno, gracias hermano por las alabanzas. Pueden tomar asiento por favor y vamos a continuar con nuestra serie en 2 de Corintios. El mensaje para el día de hoy lo he titulado va a ser que se gloríes en quién, en el Señor, ¿ok? Bueno, hoy vamos a cubrir el capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10. Ya vamos llegando al final de la carta que Pablo escribió a los corintios. Recuerda que la carta es una defensa que él está haciendo de su
ministerio, de su persona. 2 Corintios capítulo 10. La semana pasada hablamos en los capítulos 8 y 9, los capítulos 8 y 9, donde hablan acuérdense que el tema principal ahí en esos dos capítulos era la colecta que Pablo había pedido a las iglesias, en especial a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que decía, es tiempo de que empiecen a recolectar dinero a la ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. El día de hoy, en el capítulo 10 y lo que resta de la carta, Pablo va a entrar en otro tema. Es algo como que ya terminó, haga de cuenta como que el día de hoy se escribe la carta y termina un tema y regresa el día de mañana y empieza algo diferente. Bueno, Pablo hace eso con el capítulo 10. El día de hoy, Pablo va a defender de manera más personal los ataques de los falsos maestros, los ataques que le están haciendo. Recuerde que cuando empezamos la carta, Pablo hablaba de nosotros, ¿verdad? Decía, nosotros, nos están atacando a nosotros, incluyendo, por ejemplo, a Tito, a Timoteo, o algunos de las personas que habían ido con Pablo a Corinto a compartir el Evangelio. El día de hoy, Pablo habla de una manera más, su defensa es más personal. Pablo sabe que los ataques van dirigidos a él. Él es el enfoque, él es el punto blanco a derrumbar. Porque sabe Pablo de que si a él le quitan la autoridad, ¿verdad? Si a él lo sacan de la jugada, podríamos decir, los demás caerían como los demás maestros, los demás que vinieron con él, pues caerían como fichas de dominó. Sacan a la cabeza, los demás automáticamente caen. Así que el ataque principal de los falsos maestros era hacia Pablo. Siempre mantenga eso presente. Es por eso que en estos últimos capítulos de esta carta, la defensa de Pablo es personal. Pablo va a hablar sobre su carácter. Vamos a ver en los últimos 4 capítulos que restan. Pablo habla de su carácter, de sus tribulaciones, habla de su descendencia, habla del tiempo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Inclusive al terminar la carta, a punto de terminar la carta, él dice que piensa ir a visitarlos una vez más. Así que vamos a orar pues y empezar con esta nueva sección, 2 Corintios 10. Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos estar aquí en estos tiempos, Señor, en los que estamos ya a punto de celebrar la Navidad, ¿verdad? El tiempo cuando tú llegaste a este mundo, Señor, a traernos la salvación, traernos a demostrar el amor de Dios. Que cada uno de nosotros realmente pueda vivir esa vida que tú has querido y buscado para cada uno. Que nosotros podamos proyectar y representarte de una manera digna. Siempre es nuestra oración poder representarte, Señor, de una manera en que las personas puedan ver en nosotros reflejada tu imagen. A ti sea la honra y la gloria siempre y todo. Gracias te damos. Ayúdanos en este mensaje a poder entenderlo y compartirlo. Amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que Pablo dice en esta parte de su carta. De nuevo, Pablo va a poner la mirada de los corintios, ya no en las personas, sino la va a dirigir a Cristo de nuevo. Fíjense cómo empieza esta sección, ¿ok? Una sección nueva. Y él dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura. La palabra ternura también se puede definir como bondad. La mansedumbre y la bondad o ternura de Cristo. Ahora, cuando uno escucha la palabra mansedumbre, como que tiene una connotación medio negativa, ¿verdad? Si usted dice, esta persona es una persona mansa, una persona que realmente representa la mansedumbre, a usted probablemente, ¿verdad? En mi caso, yo me imaginaría una persona débil de carácter, una persona que es mangoneada por todos, ¿verdad? Como que todos la traen para acá y para allá, y esta persona, y usted quizás conozca a alguien así, que realmente es una persona mansedumbre, que demuestra esa característica, pero nosotros lo vemos de una manera negativa, ¿verdad? Así que la palabra mansedumbre en sí no tiene nada de negativo. Mire, la mansedumbre consiste en saber soportar las desgracias, los maltratos y las ofensas de la gente, que la gente nos hace con malas intenciones.
y controlar. Aquí es cuando viene la mansedumbre. No solamente soportas todo lo que te están haciendo, sino que controlas tus acciones o controlas el poder que tienes para quitarlas del medio ¿verdad? O hacerles daño a ellos. Te voy a dar un ejemplo, porque habla de la mansedumbre de Cristo. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y estaba a punto de ser entregado, cuando venía Judas con los soldados, recuerda que estaba Jesús y los discípulos y llegó Judas. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando quisieron aprender a Cristo? Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? En ese instante usted puede ver claramente la mansedumbre de Cristo representada. Pues fíjese lo que dijo Jesús en ese instante. Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire, o sea, dice Jesús, Pedro, si yo quisiera, en este instante, yo podría demostrar mi poder y acabar con estos soldados. Recuerde que, de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 32, 2 de Crónicas 32, 21, dice que un solo ángel que Dios envió, acabó con soldados, con gente fuerte, gente de espada. Un ángel acabó con todo un ejército. Ahora imagínense, aquí Jesús está diciendo, Dios me puede mandar, mi Padre me puede mandar 12 legiones. Imagínense cuántos ángeles y la destrucción que pudieran hacer. Pero Jesús está mostrando su mansedumbre. Jesús no va a permitir que las acciones de otros influyan en su manera de ser. Y eso voy a ver más adelante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros actuamos, depende de cómo la persona actúa. O sea que la persona, entre comillas, hasta nos puede controlar a nosotros en las acciones. Vamos a ver esto más adelante. Entonces, Jesús dice, Pedro, si yo quisiera en este instante podría acabar con todo esto y demostrar mi poder. Pero Jesús sabía que ese no era el propósito. Él estaba ahí para cumplir la voluntad de Dios Padre. Así que eso tenía que pasar, ¿ok? En segundo, Pablo dice que también habla de la ternura, de la bondad de Jesús. Y mire, la bondad es un término que denota misericordia, denota clemencia. Y esta, de igual manera, la podemos ver en la vida de Jesús y la encontramos en los evangelios. Cuando vemos que las personas que necesitaban ayuda, personas enfermas, personas paralíticas, personas con necesidad, veían pasar a Jesús. ¿Y qué es lo que le gritaban? Jesús, hijo de David, dice, ten misericordia de nosotros, ten bondad, ten piedad. Y Jesús se detenía y ayudaba a esas personas. Y note que ayudaba a las personas, o llegó a ayudar personas independientemente si esas personas creían en Él o no, o si lo hacían solamente por conveniencia. Jesús está demostrando su bondad sin esperar nada a cambio. Te voy a ayudar, pero mira, sígueme. Te voy a ayudar, pero mira, apóyame. Jesús era una persona realmente bondadosa, misericordiosa, y mostraba su clemencia sin importar lo que la otra persona era o hacía. ¿Ok? De nuevo, no permita que las demás personas, que lo que las demás personas hagan, influyan en su manera de ser, lo que Dios realmente quiere hacer en su vida. Bueno, algo muy importante es que estas dos características, la misericordia y la bondad que Pablo dijo de Jesús, es algo que nosotros como cristianos debemos de tener, debemos de representar. Para nosotros la misericordia y la bondad o la clemencia deberían ser parte de nuestra vida diaria, debería ser nuestro estilo de vida. Mire, por ejemplo, esas dos características, aunque el mundo allá afuera las vea como negativas, las vea como algo que hacen a la persona débil, nosotros realmente debemos de demostrar esas características, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Que cada uno de nosotros seamos personas mansas, ¿verdad? Que no dejarnos llevar por las acciones de los demás.
Si la persona te hace mal, tú no respondas de la misma manera. Si la persona te hace un daño ahora sí como dicen, te encaja un cuchillo por la espalda, tú no hagas lo mismo. Tú demuestra tu mansedumbre, demuestra tu misericordia. Que usted sea una persona bondadosa, que haga actos de bondad, pero que cada uno de los actos que usted haga, escuche bien, que no terminen glorificándola a usted, sino que terminen glorificando a Cristo, a Dios en su vida, ¿verdad? Porque muchas veces podemos hacer cosas buenas en las cuales nosotros nos queremos llevar la alabanza o el mérito, pero sabemos de que la que hagamos, hacerlo como para el Señor, para que Él sea quien sea glorificado. Ahora, miren, entonces ya les dijo a los, dice, yo Pablo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora escuchen lo que dice a continuación. Y lo que viene a continuación, cuando usted lo lea, léalo como de una manera, Pablo lo está hablando de una manera como sarcástica. Lo está diciendo con sarcasmo lo que viene a continuación. Él dice, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado. La palabra osado significa soy atrevido, decidido, soy valiente, ¿ok? Para con ustedes. Ahora, ¿algunos de ustedes han dicho algo de manera sarcástica? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona, usted cita a una persona y nos quedamos de ver a las 3 y la persona llega a las 7 o a las 6 o a las 4, ¿usted qué le dice? Oye, llegaste a tiempo, pero con ese tono de voz, así como diciéndole, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo? O si ve a la persona acostada sin hacer nada, oye, qué trabajadora amaneciste, ¿verdad? O sea, esa es actuar de manera sarcástica, es lo que está haciendo Pablo aquí. Está diciendo eso de una manera sarcástica, para que usted entienda el concepto de lo que viene a continuación. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque los falsos maestros estaban acusando a Pablo de que cuando él estuvo en Corintio, cuando estuvo ahí presente con ellos, su comportamiento era muy humildito, esa persona que no quiebra ni un plato, esa persona que a nadie enfrentó, que no levantó la voz. Dice, humilde entre ustedes, o sea, cuando estaba ahí, era muy humilde. Pero que cuando él se fue de la ciudad de Corintio, en la primera carta que les mandó, dice, fue fuerte. Es más, dice, decían los falsos maestros, corintios, en la carta que les mandó, Pablo les dijo las cosas que no se atrevió a decirles en persona. Así, por eso dice, humilde en presente y ausente, me ven de una manera muy valiente. Ahora, ¿a qué carta se referían? ¿Verdad? Cuando les escriben. Los falsos maestros están hablando de la carta que la conocemos como la carta severa. Fue la carta que Pablo escribió a los corintios o que envió a los corintios. Esa carta que les mencioné que nunca se encontró, o sea, no sabemos en dónde está esa carta, pero así hace referencia a ella, ¿ok? Entonces, en esa carta, Pablo realmente les habló fuerte a los corintios, les habló de manera directa. Fue por eso que ellos decían, Pablo estuvo aquí y no dijo nada, se fue y fíjense cómo nos escriben, les escriben de una manera fuerte. Por eso, Pablo reconoce lo que ellos están diciendo. Escuchen lo que había dicho Pablo anteriormente referente a esto, a esa carta que Pablo envió. Pablo dice, porque aunque los entristecí con la carta, o sea, Pablo reconoció que esa carta había dicho palabras fuertes. Dice, los entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció. Más adelante, en el versículo 10, ¿verdad? 2 Corintios 10:10, Pablo reconfirma lo mismo y dice, porque a la verdad, dice, o sea, Pablo está diciendo, lo que dijeron ellos es verdad, o sea, dicen, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Y mire, Pablo fue fuerte y duro en las cartas. Pero Pablo no lo hizo con el propósito de ofender a los corintios, de que se sintieran mal, de hacerles así ya no estoy como ustedes, les voy a decir todo lo que siento, ¿verdad? ¿Ya qué me pueden hacer? No, Pablo fue fuerte con ellos y duro en las cartas,
porque Pablo deseaba realmente de corazón que ellos cambiaran, que vieran el mal que estaban haciendo, a continuar haciéndole caso a los falsos maestros. Pablo quería que ellos se alejaran de ellos, de los falsos maestros, que no les hicieran caso. Fue por eso que Pablo les escribió de una manera fuerte. Mira lo que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, dice Pablo, les escribí con muchas lágrimas, no para que se entristecieran, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. O sea, ve el motivo por el cual Pablo les escribió duro, fuerte y de una manera directa a ellos. Pablo dice: yo les escribí fuerte, no con la intención de afligirlos, de deprimirlos, sino para que ustedes supieran, hermanos corintios, dice, el verdadero amor que les tengo. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda esto. Y probablemente muchos de ustedes lo han hecho, y yo lo he hecho. Cuando usted regaña a sus hijos, lo voy a decir de una manera porque yo lo hacía. Cuando mis hijos no hacían algo bien, cuando se portaban mal, ¿verdad? O hacían algo que no estaba bien hecho, yo les gritaba, los regañaba, porque yo en mi interior quería que ellos hicieran las cosas bien. A mí como padre de ellos me interesaba de que aprendieran a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y luego ellos me decían, a lo mejor también le dicen: ay, mi papá ya se enojó, mi papá ya está gritando. En realidad no estaba ni enojado, a lo mejor estaba gritando, ¿verdad? Casi no lo hacía. Pero mi intención era de que ellos vieran realmente de que me interesaba de una manera honesta, que ellos aprendieran y hicieran las cosas bien. Y luego decían: ay, ¿por qué a aquellos no les gritas? ¿Y por qué a otras personas no les hablas así? Bueno, porque ellos no son mis hijos, ¿verdad? Para mí, yo decía en aquel tiempo: a mí no me importa lo que hagan las demás personas, me importa lo que hacen ustedes, y quiero que lo hagan bien. Por eso yo les hablaba como Pablo, como Pablo, o sea, además, estaba actuando bíblicamente, ¿verdad? Les hablaba fuerte, les hablaba directo. Pablo trataba a los corintios como si fueran sus hijos. Fíjese lo que dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ese era el amor que Pablo tenía para ellos. Por eso fue fuerte, porque realmente quería que ellos cambiaran. Si a Pablo no le hubieran importado los corintios, hagan lo que quieran, pero tenía ese amor por ellos. También dijo, 2 Corintios 6:13, dice: pues para corresponder del mismo modo, dice, como a hijos hablo. Ahora sí entiende por qué Pablo fue duro con ellos, porque escribió esa carta, la carta severa, por el amor que les tenía. Entonces Pablo dice: les hablé así para que vieran cuánto amor siento por ustedes. Pero lo que pasó fue que los falsos maestros habían visto la carta, escuchado la carta y le habían volteado la tortilla a Pablo. Pablo lo había hecho con amor. Ahora los falsos maestros decían: ven, no los quiere, no les habla de una manera correcta, les está exigiendo esto. Entonces eso fue lo que la gente empezó a creer de Pablo también, que él estaba actuando de una manera muy hipócrita. Sí, cuando está aquí habla muy bien, muy humildito, pero cuando está ausente nos echa de a todo. No solamente lo acusaban de eso, de que era una persona que no se atrevía a hablar frente a frente con ellos, sino que también lo acusaban, miren, continuando con el versículo 10, mas la presencia corporal, o sea, su aspecto físico, dice, es débil. La Nueva Versión Internacional, escuche lo que dice de este mismo versículo: pero él en persona, o sea, Pablo en persona no impresiona a nadie. Es lo que decían de él. Ahora, la Biblia no nos da una descripción de Pablo,
Pero hay un libro que se escribió en el año 150 después de Cristo. Pablo murió en el 62, bueno, no murió, lo mataron, lo asesinaron en el 62, creo, en el 67, perdón. Así que tiempo después se escribió este libro. Este libro se dice que es un libro apócrifo, ¿verdad? Pero fue escrito en aquella época. El libro se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Hechos de Pablo y Tecla. En ese libro, escrito en el año 150, viene una descripción de Pablo, que es la que se ha tomado como la más, como una descripción verdadera, pues. Le voy a decir lo que dice. En aquel tiempo, dice, cierto hombre, estoy leyendo lo que dice el libro, ¿ok? Cierto hombre llamado Onesíforo, al oír que Pablo llegaba a Iconio, salió para darle la bienvenida, puesto que no lo había visto personalmente. O sea, Onesíforo no conocía a Pablo, sino que lo conocía solo de oídas. Tito le había descrito cómo era el aspecto de Pablo. O sea, Onesíforo lo estaba esperando, pero no sabía quién y cómo era Pablo. Entonces Tito le da una descripción a él. Mira, cuando ves a esta persona con estas características, ese es Pablo. Escucha lo que le dice. Y Onesíforo se fue al camino real que pasa por Listra y quedó en espera de Pablo. O sea, él se puso ahí, se sentó a ver a la gente que pasaba, a ver a quién le correspondían las características que le había dicho. Observaba a los que llegaban, tomando en cuenta la descripción de Tito, y ve que también llega Pablo. O sea, cuando vio a Pablo, fíjense cómo era Pablo: un hombre de baja estatura, chaparrito, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas. Nosotros los conocemos como charritos, ¿verdad? Chaparritos, ¿cómo le dicen? Andan a caballo, se les bajó el caballo y arqueado de piernas, robusto, de cejas fruncidas. Otras versiones dicen de cejas juntas, o sea, de cejudo, nariz aguileña. Así era Pablo. Dice, cuando ves una persona que viene chaparrito, así como medio y cejudo, y ese es Pablo. Pero fíjese lo que dice a continuación: lleno de gracia. Unas veces parecía un hombre, otras tenía rostro de ángel. Fíjese la descripción de Pablo. Yo me parezco a él en lo último, ¿verdad? Pero, o sea, él, era la descripción que tenemos de él. Por eso los falsos maestros habían dicho eso, más la presencia corporal de él. Al final le voy a explicar un poquito más de eso, pero quiero que vea cómo la gente se basaba más por la apariencia que por lo que realmente la persona era. Y yo sé que en la actualidad no pasa eso, ¿verdad? Nada aquí se basa en la apariencia de la persona, ¿verdad? Ok. Bueno, no solo decían que tenía mala apariencia, sino además, fíjense lo que decían estos canijos, y la palabra menospreciable. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: y como orador, Pablo era un fracaso. Yo creo, no sé, ¿verdad? Pero la palabra dice que se le durmió un muchacho cuando Pablo estaba hablando, imagínense. Ahora sabemos por qué. Dice que Pablo era como orador, como presentador, era un fracaso. Que no, me imagino, ¿verdad? Que entre los falsos maestros, ellos decían, miren, nosotros tenemos estudios, tenemos diplomas, tenemos tomamos clases de comunicación. Pablo no sabe ni cómo pararse ni cómo hablar. O sea, le echaban de todo y o sea, ahora sí como le dicen, le echaban todos los kilos al asador para atacar a Pablo. Atacaban su manera de ser, atacaban cómo hablaba. Así que, lamentablemente, eso precisamente pasa en muchas iglesias del día de hoy. Hay muchas personas que basan su decisión para ir a una iglesia, fíjese que no tanto por la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchas personas viene siendo algo secundario. Lo primero que buscan muchas personas en la actualidad para decidir si asisten a la iglesia no es que vamos a ver qué tan famoso es el pastor, qué tan conocido es.
Vamos a ver las instalaciones, vamos a ver qué tienen qué juegos tienen para que los niños se diviertan. O sea, buscan cosas superficiales, y dejan la palabra como segundo punto. Bueno, la palabra no está muy bíblica, pero el presentador la presenta bien. Bueno, debería ser todo lo contrario, buscar primeramente que usted venga a escuchar los domingos o donde quiera que esté, pero escuche la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe de llenar, no las cosas de afuera. Todo lo que usted ve aquí ya es una bendición adicional, que gracias a Dios la tenemos, ¿ok? Pero no es, nadie de ustedes va a decir, yo voy aquí porque pues, por lo menos tienen aire acondicionado cuando hace calor. No. Porque hay iglesias mucho más humildes que nosotros que no tienen las mismas condiciones, no tienen las mismas, no se encuentran bajo la misma situación, mas sin embargo son iglesias llenas, son iglesias bendecidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se predica tal y como es. Nunca vaya a un lugar, y hay iglesias que así lo hacen. Nunca vaya a un lugar o pierda el tiempo escuchando predicaciones de aquellos pastores, entre comillas, voy a poner pastores, son iglesias, mega iglesias que salen en la televisión, que salen en YouTube, donde la persona sale más animada de su persona que son predicaciones motivacionales, donde a usted le enseñan que usted tiene poder para cambiar su vida, hacer todo, ser quien quiere ser, y no le hablan de la palabra de Dios. Así que necesitamos tener cuidado realmente, pues, ¿qué es lo que estamos escuchando? Ellos decían, como orador es un fracaso, pero fíjense lo que dice Pablo a continuación. Más bien, Pablo reconoce que eso es cierto, por eso está hablando de una manera sarcástica. Si yo sé que soy un fracaso, mira lo que dice él, pues aunque sea tosco con palabras, él dice que no hablo bien, que hace tartamudeo, que se me olvidan las palabras, que cambio las letras. Dice, aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, dice Pablo. Pablo presentaba realmente lo que dice, cuando yo hablo, dice, quizás no hable bien, pero hablo lo que es, la palabra de Dios. Así que Pablo reconoce eso, pero los falsos maestros, pues, le habían agarrado, o la habían agarrado contra Pablo. Le echaban de todo, buscaban cualquier pretexto para desacreditarlo. Recuerda, quitamos a Pablo, los demás caen como dos fichas de dominó y nosotros los falsos maestros nos quedamos enfrente de la obra. Es lo que ellos buscaban. Le echaban contra su apariencia, le echaban como la manera que predica, que no es apóstol de Cristo. A estas personas que estaban hablando mal de Pablo, escuchen lo que les dice. Ruego pues que, regresamos a 2 Corintios 10:2, ruego pues que cuando esté presente, o sea, cuando vaya a verlos, no tenga que usar de aquella osadía, no tenga que llegar con aquella valentía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Algo parecido lo repite más adelante en el versículo 11, cuando dice, esto tenga en cuenta tal persona, esas que andan hablando mal, que así como somos en palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, Pablo se les está regresando. Ustedes dicen que cuando les mando por carta soy rudo. Bueno, pues ahora miren, cuando vaya así voy a hacer con ustedes, para que se les quite lo hablador. Pablo dice, la próxima vez que vaya, si no han cambiado de parecer, si no se han arrepentido de todo lo que han hecho, voy a ir y les va a ir como feria. Básicamente lo que le está diciendo. Al principio de la carta, recuerda que en el capítulo 2, si no mal recuerdo, 2 Corintios capítulo 2, habla de cuando Pablo da el motivo por qué no había ido a visitarlos. Recuerda que él había dicho en una carta, en la primera carta, mis planes es a visitarlos, de pasar por Macedonia, porque Macedonia voy a pasar con ustedes, y resulta que no llegó. Los falsos maestros lo estaban acusando, dijo que iba a venir y nunca llegó, echándole tierra. ¿Recuerda cuál fue el motivo por el cual Pablo les dijo que no había ido? Miren, mas yo invoco, 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corintio. O sea, Pablo está diciendo, por no querer hacer la cosa más grande, no pasé.
primero quiero que se acomoden, que hagan las cosas bien, porque no quiero llegar y a ser indulgente, o no ser indulgente. Ahora escuche lo que dice al final de la carta que estamos leyendo. No había ido por no ser indulgente. Al final de la carta les dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, que si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. O sea, antes no fui por ser indulgente. Me detuve, ahora no seré indulgente, ahora sí voy a poner las cosas como son, ¿ok? Así que Pablo no era una persona tímida, no era una persona que se dejaba era una persona con mansedumbre, pero tampoco se dejaba mangonear. Ahorita le explico. Segunda de Corintios 1:23, perdón. Dice: no seré indulgente. Para terminar esta sección, Pablo va a hablar del orgullo de las personas, de los falsos maestros. Y escuchen lo que dice: porque nosotros no nos atrevemos. Dice: porque nosotros no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? O sea, miren, estos falsos maestros se alababan entre ellos mismos. Me imagino que se hacían reuniones y se sentaban a la mesa y empezaban a sacar sus diplomas. No, mira, pues es que yo tengo estos diplomas, o es que yo tengo este doctorado, o es que mi iglesia es grande, o es que yo tengo tantos miembros. Entre ellos mismos se empezaban a alabar y querían verse grande entre ellos mismos, ¿verdad? Dice que se alababan a ellos mismos. Y a veces yo antes tenía en mi gran humildad que yo tenía, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, le decía a mi esposa: ay, no sé por qué Dios me hizo tan perfecto, ¿por qué Dios no me puso un defecto? Es la canción de los Polibos, ¿se la recuerdan? Ahí usted la puede ver. Dice: ¿por qué Dios mío me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Es lo que hacían ellos se comparaban entre ellos, querían siempre sobresalir, ser mejores. Así que se miden a sí mismo por sí mismo y se comparan a sí mismo por sí mismo. Buscaban agradar al hombre y no a Dios. Buscaban glorificarse entre ellos mismos y no glorificar a Dios. Además, no solamente eso, sino que a estos falsos maestros les agradaba y les gustaba saludar con sombrero ajeno. ¿Saben lo que es eso, verdad? Cuando alguien hace algo y la persona llega y saluda se presenta como que si ella lo hizo. Bueno, estos eran buenos para esas cosas. La obra que Pablo había levantado en Corintio, ahora ellos habían llegado, ya que estaba levantada, habían llegado y se querían presentar como que si ellos habían hecho todo, como que si ellos habían edificado. Pablo dice, ya para terminar, bueno, a comparación de ellos, que se alaban a sí mismos, que buscan glorificarse en sí mismos, que les gusta saludar con sombrero ajeno, Pablo dice, y le voy a leer la Nueva Versión Internacional para que se entienda un poco mejor, los versículos del 13 al 16, ¿ok? 2 Corintios 10, 13 al 16. Dice, nosotros por nuestra parte, o sea, a diferencia de ellos, nosotros, dice Pablo, no vamos a jactarnos más de lo debido. No nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría negar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. Pablo dice, tengo el derecho de escribirles porque nosotros estuvimos ahí y nosotros fuimos los que le llevamos el Evangelio. La iglesia empezó gracias al trabajo de nosotros, dice Pablo. Si no hubiera hecho eso, quizás, dice Pablo, hubiera tenido la razón. Si alguien más hubiera levantado la iglesia y llega Pablo en segundo término queriendo ser de las suyas. Pero dice Pablo, nosotros empezamos esa iglesia, por lo tanto tenemos el derecho de guiarla,
de querer verlos como familia en ese sentido. Y luego dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho, como ellos lo hacen, saludan con sombrero ajeno. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe en ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Entonces, lo que Pablo buscaba era llevar el Evangelio, la palabra de Dios, por eso hizo sus misiones y sus viajes misioneros, porque él deseaba llevar la palabra de Dios a regiones donde no habían escuchado nada. A diferencia, estas personas, los falsos maestros, buscaban obras que ya estaban empezadas, que ya estaban corriendo, para llegar y querer hacer de las suyas, para causar división, atacar al pastor, para ellos quedarse al frente de la obra. O sea, no les gustaba, de seguro no les gustaba evangelizar, porque querían ya las iglesias formadas. No les gustaba, no querían hacer el trabajo desde abajo, querían llegar, que estuviera todo, ahora sí como dice, la mesa servida. Por eso dice Pablo, no nos jactamos del trabajo ya hecho por otros. En otro lugar dice que no echan fundamento sobre un fundamento ya puesto. Pablo termina este capítulo diciendo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo había dicho en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a Dios, y todo lo que hagamos necesitamos darle la honra y la gloria a Dios. Cuando usted haga algo, si usted va a ayudar a alguien, si usted cualquier situación, no se le olvide mencionar a la persona y dígale, mira, Dios me ha puesto en mi corazón. Esto lo hago para glorificar a Dios, para que la persona sepa y entienda de que usted lo está haciendo para representar a Cristo de una manera digna. Si usted hace algo y no dice nada, la persona se va a ir glorificándola a usted. Si usted hace algo y menciona que Dios lo puso en el corazón, la persona le va a dar gracias a Dios por lo que usted ha hecho. Es lo que busca aquí Pablo. Bueno, quiero que entienda algo en lo que hemos visto el día de hoy. Pablo no está defendiéndose de los ataques personales de los falsos maestros. O sea, Pablo no dice, ay, ya me están atacando a mí, ahora van a ver cómo les va a ir. No hay que verlo de esa manera. Porque muchas personas, en cuanto escuchamos que alguien está hablando mal de nosotros, o alguien dijo esto, inmediatamente agarramos el teléfono, o vamos y nos paramos, y le queremos enfrentar frente a, ¿qué dijiste de mí? Pablo no lo está haciendo así. Pablo está molesto y él está defendiéndose porque están atacando el ministerio, la obra que él había levantado. Y él sabe lo importante que es que si los falsos maestros salen con la victoria, o sea, si Pablo se queda realmente con las manos cruzadas, los que van a pagar las consecuencias es la iglesia de Corintios, los hermanos. ¿Okay? Eso es lo que le interesaba a Pablo. Pablo no está defendiendo en sí los ataques que le están haciendo a él, sino que está defendiéndose para que la obra no caiga en malas manos. Así que no se preocupe, pues cuando la gente diga algo de usted, empieza a hablar cosas malas, ¿verdad? Los chismes siempre van a existir. No quiera usted actuar de la misma manera que ellos y ponerse a tú por tú. Déjelo en las manos de Dios. Si usted sabe que no es cierto, que está hablando puras tonterías, ore por ellos, ¿verdad? Y déjalos y Dios se va a encargar de las cosas malas que están haciendo, o están hablando. Y en segundo, hablamos de la mansedumbre y de la bondad de Cristo. Bueno, esta semana usted demuestre esa mansedumbre y esa bondad allá afuera. Probablemente Dios le vaya a poner o dar la oportunidad de que usted lo haga. Cuando menos piense, va a haber una oportunidad de que usted demuestre que es una persona mansa, una persona que tiene mansedumbre, y habrá oportunidades en que Dios le va a poner para que usted demuestre que es una persona bondadosa, una persona, ¿cuál era la otra palabra? Humilde, así.
Así que ahí se lo dejo de tarea para que cuando vea las oportunidades, usted se recuerde y diga, esta es la prueba que Dios me está poniendo, la oportunidad más bien que Dios me está dando de demostrar esas dos características, mansedumbre y humildad. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos pues ver este pasaje de la carta de Pablo. Te pido, Señor, de que nosotros podamos, como siempre, no solamente escucharla, sino también vivirla, de llevar a cabo las enseñanzas que tú nos das, Señor, de no tomarlas como algo que solamente es pasajero para aprender el día de hoy, sino que realmente debe de influir en nuestro estilo de vida, la manera en que actuamos, las cosas que decimos, cómo tratamos a las demás personas. Señor, porque si solo aprendemos y no aplicamos, realmente no estamos aprovechando la palabra al 100%, Señor. Así que ayúdanos a siempre tener esa humildad ante las demás personas, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti por enfrente de todo lo que hagamos, Señor, que las personas vean que lo hacemos para ti y no para agradar a nadie más. Así que, Padre, ayúdanos pues a tomar las buenas decisiones, Señor, de las circunstancias que nos puedan ocurrir, Señor, durante estos tiempos. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén.